Diálogo con Ernesto López. El presupuesto, según lo planteaba usted, está bien ajustado, tiene los gastos que realmente se necesitan para funcionar como gobierno, ¿cierto? A ver, la presentación del presupuesto del año 2018 tiene varias particularidades que no las tienen los presupuestos anteriores. La primera de ellas es que hay que cumplir la ley de responsabilidad fiscal que nos obliga a ciertos requisitos que debemos de cumplir para la presentación. La segunda más importante es quizás la sentencia de la sala. La sala cambió un poco, o bastante, mejor dicho, la forma de ver los presupuestos. El año 2017 el Ministerio presentó un presupuesto ajustado y equilibrado, pero la sala valoró que al momento de su aprobación, que son dos momentos diferentes, le faltaban algunos datos. Y es cierto, en ese ínterin, entre la presentación y la aprobación, se desfinanció el presupuesto. El caso de las pensiones, por ejemplo. Es un problema generalizado a nivel de todos los países. Entonces ahora, si usted estima cuántos son 550 millones que le faltan de financiamiento al presupuesto, con relación al PIB de 29 mil millones casi, pues es un 1,2, 1,3. O sea, es una variable constante y que ahora está en cualquier área. Y que ahora está en el presupuesto. Antes el déficit fiscal se financiaba con operaciones de caja, que es un tema bien complejo de explicar. Ahora vamos a entrar en ese detalle. Ahora se va a financiar dentro del presupuesto mismo. El presupuesto no iría desfinanciado porque requiere que la mayoría calificada apruebe primero el financiamiento de los 550 millones en bonos, para luego tener los recursos listos y al momento que se apruebe el presupuesto, se aprueba pues naturalmente ya financiado. El tema neto es que yo quisiera pedirle a la población en general que nos salgamos de la discusión del presupuesto, de esos eslogan de campaña de calle, ¿verdad? Sí, ¿dónde está el dinero? Ya está desfinanciado. ¿Usted considera que esa es una contaminación? Yo creo que va a contaminar política frente a un debate más, digamos, técnico. Va a contaminar, al menos en un inicio. Yo quisiera que la discusión fuese más seria, ¿verdad? Que lo estudien, ahí está puesto en la página web. Ayer Fusade, fíjese que decía, no han puesto ya una semana y no lo han puesto en la página web. Sí, yo llevé el presupuesto el viernes en la mañana y ya el martes estaba el presupuesto ahí. Cuando se dio cuenta el fulano dijo, sí, ya lo vi pero estar tuiteando de que una semana no ha pasado ni 2 días hábiles, pues. Entonces yo pienso que deberíamos hacer el esfuerzo, ya que ahora estamos con finanzas públicas bien transparentes, hemos dado una grada más en la transparencia del presupuesto, que por favor lo estudiáramos de la mejor manera y lo más responsable. Dejemos los eslogan, para hacer que la campaña, ¿verdad? Y ahí se van a dar gusto diciendo que el presupuesto está desfinanciado, que dónde está el dinero, que dónde está el piloto, que dónde está esto. Decía Mauricio Interiano, el presidente del COENA, que así como está el presupuesto, es decir, el documento que usted ha llevado a la Asamblea Legislativa, lamentablemente refleja las prioridades del partido en el gobierno y no las prioridades de la gente. ¿Qué explicación tiene esto a su criterio? Yo no quisiera preguntarle al presidente del COENA si ya estudió el presupuesto, porque para opinar debe de haber estudiado bien el presupuesto, ya ver lo que dicen del crecimiento del presupuesto. Mire, yo creo que hay algunas cosas que ellos establecen. Dice, por ejemplo, las prioridades del país deben estar en justicia, educación, salud, y esos van disminuidos. Yo le quiero aclarar a la población entera, porque no me quiero dirigir al presidente del COENA directamente, él es un ciudadano común y corriente, pues.
Entonces quisiera decir ¿Puede que tener la posibilidad de entrar al estudio en la Asamblea Legislativa para conocer esto? claro, según que hay entiendo, dos, dijeron? el presupuesto se parte en dos. Uno es los gastos de funcionamiento y otros son los gastos de inversión. De inversión. Los gastos de funcionamiento es con lo que los ministerios pagan sus remuneraciones, pagan los bienes y servicios, los medicamentos, los útiles escolares, los paquetes agrícolas, todo eso. Ahí está el pago de la deuda, las transferencias, etc. Y la inversión siempre al inicio disminuye, porque hay una razón muy importante que considerar. La inversión se financia generalmente con préstamos y la Asamblea tiene 3 años de no aprobar rutinariamente y concienzudamente los préstamos que van para educación. ¿Se está cuidando usted como ministro de que no se claro. lo vayan a declarar ilegal y inconstitucional? Ya le voy a explicar por qué. Las devoluciones de renta son 26 millones de dólares que el año pasado venían 20. A propósito, mucha gente pregunta, bueno, y mi el resultado del ¿cómo se llama? El ingreso de la renta, el pago de la... Justamente estamos convirtiendo los bonos que nos aprobaron la semana pasada a ver cómo los convertimos en dinero y la prioridad va a ser, ahí hay 20 y pico millones para resolver. ¿Cuándo se comienza a pagar esto? Creo que al nomás convertir eso en dinero, y creo yo que va a ser en unos 10 días, pues vamos a empezar a pagar todo de un solo. A pagar ya... Sí, sí. Porque ahí está la partida en lo que se aprobó ya en la Asamblea. Mire los bienes y servicios, que ahí incluyen los gastos que dicen superfluos. En los bienes y servicios se está pidiendo 368 millones de dólares. Estos 368 millones son 10 millones menos que el presupuesto votado el año pasado. Y estamos hablando de 75 millones menos que el gasto real que vamos a tener en el año 2017. O sea que, y claro, nosotros hemos reducido todas esas partidas, no hay especificaciones, no las tengo aquí, pero lo voy a poner en la página web. Pero imagínense que hay 75 millones menos programado para el año entrante que lo que realmente vamos a gastar este año 2017. O sea que estamos bajando un 17% en bienes y servicios. ¿Qué pasa con las remuneraciones? Mire, en el tema de las remuneraciones y de las plazas nuevas, el tema de las plazas nuevas tenemos un problema que yo lo voy a mencionar y hay que pedirle explicaciones al presidente de CEPA. Yo creo que él tiene que venir a dar explicaciones. Es decir, CEPA sí presenta incremento CEPA presenta un incremento de 1.100 plazas. 1.100 plazas. Lo que sucede es que para este otro año. Sí, lo que sucede es que CEPA daba los servicios generales, la limpieza, el mantenimiento, lo daba a estas empresas en outsourcing. Y el año pasado, o este año mejor dicho, ha decidido que esos los va a contratar dentro del presupuesto de CEPA. De CEPA. Entonces, ¿qué sucede? Como aquí están las autónomas también en todo esto. ¿Esto es válido o no es válido lo que hace CEPA? Perdón. Yo creo que esa es una política personal de la gente. Yo hay muchas cosas que respeto fundamentalmente y quiero decirles de que el Ministerio de Hacienda tiene muy poca o nada interferencia en esas decisiones. En las decisiones de las autónomas. A tal grado que cuesta hasta que den cuentas. Yo les recomendé el año pasado a los diputados que llamaran a los presidentes y que les pulgaran bien los presupuestos, pero no lo hacen porque es más fácil, más político estar viendo el tema del Ministerio de Hacienda, de Obras Públicas, de Educación y esto, pero aquí tienen Hacienda esto. No tiene mucho que ver en el presupuesto de las autónomas. Nada, en lo absoluto. La verdad es que nada. Esta contratación de 1.100 no tiene por qué recomendarles nada. Ni siquiera consultan. Entonces, ¿a quién le corresponde eso? A la directiva de CEPA. ¿Ese 6% debería revisarse de asignación Yo pienso presupuestaria? que sí. Hace unos años yo hice un estudio de cómo ir gradualmente incorporando a ese presupuesto algunas otras tareas. Por ejemplo, hace unos días me llegó a ver la presidenta
del Consejo Nacional de la Judicatura, que hace capacitación para el órgano judicial y me pidió aumento de presupuesto. Yo le decía, pero mire, magistrada, yo creo que usted le debe cobrar a la Corte Suprema, le debe cobrar por las capacitaciones que le da a jueces, que le da al grupo de abogados, que le da al magistrado. Y me decía, no, es que legalmente puede haber alguna incongruencia, dice la Corte. Yo creo que no. Yo creo que la Corte debería pagar, por ejemplo, le menciono eso, por la capacitación que le da el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero no lo hace, yo no puedo ordenarle que lo haga. Una pequeña partida de asignación a la Fiscalía General que tanto necesita. Bueno. ¿Es otro tema? Bueno, ese es otro tema que creo yo que puede ser que el órgano judicial pague algunas cuestiones de servicios colaterales que la Fiscalía tiene relacionados con la administración de la justicia. Yo por eso invito a que la Asamblea llame a la CEL y que diga, mire, estas 109 plazas, ¿de qué son? Porque no es lo mismo que sea gente que está vinculada a la administración de una presa o de un pozo nuevo, a que sean secretarias o sean asistentes, lo que sea. De ahí hay otras entidades, y en otras entidades está el Ministerio Público, son 96 plazas más. Yo no puedo... Pero es válido, es seguridad, estamos hablando de no, ahí está la Fiscalía, ¿sí? Está la Corte de Cuentas, está la Procuraduría de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, 96 plazas más. Yo de lo que sí voy a responder es de 234 plazas nuevas que el órgano ejecutivo tiene. A ver, cuéntenos un poco sobre eso. No tengo el detalle de dónde son estas 234, pero por lo general se tratan por ejemplo, los profesores se jubilaron muchos con el plan de retiro este año, se están sustituyendo. Hay algunas plazas de oficiales de la Policía Nacional que han ido subiendo y eso va dejando abajo los espacios vacíos. Los espacios para otras áreas. Quedo en deuda en decirle de qué dependencia tiene estas 234. O sea, usted como ministro no sabe en qué el Ejecutivo va a llenar las 234. ¿Cómo no? Sí lo sé. Lo que pasa que no lo tengo aquí a la mano. Pero sí se lo voy a mandar, al nomás llegar a la oficina, se lo voy a mandar para que usted lo publique. Inclusive lo voy a publicar en un comunicado, las plazas nuevas, dónde están, sí. Qué instituciones tienen. Esa es... Insisto, porque esto de alguna manera puede ser punto de honor para poder declararle inconstitucional nuevamente esta partida. Ahora, ¿qué representa, por ejemplo, qué representa sobre 109,000 empleados públicos que tiene el órgano ejecutivo 234? Quiero decirles algo, mire. El año 2014 fueron 106, el año 2015 107, el año 2016 108, el año 2017 109 y hoy para el 2018 va a 109, o sea son 254. Aquí hay policías, hay otras cosas ahí. Y fíjese cómo son las cosas. Parte de la pregunta, el Banco Central tiene tanto dinero. Sí, tiene dinero que yo no lo puedo gastar, como el caso de la contribución ciudadana, no la puedo gastar, aunque esté el dinero ahí no lo puedo tocar, porque por ley me es imposible tocarlo. Así es que yo eso le puedo decir de la contribución, pero la Asamblea también tiene, los partidos políticos tienen facultades de cambiar estas partidas, estamos de acuerdo. Entendería que va a ser un gran debate. Yo esperaba que ayer se abordara esto, no se tocó. No. Pero es urgente que se resuelvan todas estas cosas, ¿verdad? Sí, porque en el tema de plazas van a tener que ser una verdadera justificación. Por ejemplo, en el término de plazas, ¿cuántas plazas son del Consejo que recomienda eso? Mira, a mí me preocupa, por ejemplo, los gastos recurrentes. Yo estoy de acuerdo en que ¿Qué son los gastos recurrentes? Los gastos recurrentes son los que paga la contribución, que al terminarse la contribución les va a tocar pagarlo al Ministerio de Hacienda, posiblemente dentro de unos años, no sea ya. Pero ¿qué pasa con los bonos de la policía, de los militares? ¿Qué pasa con los custodios? Esos bonos, cuando se termine la contribución,
yo no le voy a poder pedir, si es que se hace de aquí mientras yo esté en el ministerio, o el nuevo que venga, no le va a poder decir, mire, eso se financiaba con la contribución. Ya eso ya forma parte de los salarios de los policías, y aunque se terminara el conflicto, eso ya forma parte de su salario, eso es un gasto recurrente. Entonces me preocupa, por ejemplo, que haya una distribución muy grande hacia gastos recurrentes, porque ¿qué va a pasar el día de mañana cuando ya no exista la contribución? La contribución es temporal, 5 años. Es temporal, ¿cuánto? 5 años, ¿verdad? Entonces acuérdese de eso, que es importante. Cuando se termine eso, ¿qué va a pasar? Va a haber una discusión si lo prorrogan o no lo prorrogan, pero supongamos que no lo prorrogan. Que no lo prorrogan. Y si no lo prorrogan, yo espero en Dios que sea porque ya terminó la violencia. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Le voy a bajar ese bono a los policías? No puedo. ¿Le voy a quitar ese bono a los custodios de centros penales? No puedo. Bueno, pero si es por una contribución especial, y ya no. Sí, pero esas son las cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Esas son las cosas que son difíciles de hacer. Estaría en una desmotivación, obviamente, claro, todo claro. este... Y además porque creo que lo merecen. A fíjese. ver, lo entiendo, sí, lo merecen, Además, obviamente. creo que lo merecen, ¿verdad? Así es, yo estoy muy de acuerdo. Pero va a Incluso cargar el presupuesto de los próximos años. tan merecidos son que deberían de tener o quitársele el seguro privado, o también darle a ellos, que creo que se lo merecen. En el tema aspiracional todos estamos de acuerdo, hay que facilitar el comercio ahora, y el trámite, ¿no? Ahora, nosotros nunca vimos el articulado, y en el articulado encontramos algunas cosas que nos llaman la atención y que inclusive rayan con la vigencia de otras leyes. Algunas pueden verse un poco inconstitucional, como por ejemplo el mismo tema que le decía, la parte de la administración está delegada al órgano ejecutivo, no lo tiene el órgano legislativo, no fue revisado a plenitud por nadie. Yo vi pero no ve correcto usted el hecho de que en 60 días, si yo no recibo respuesta, vuelvo a pedir otro tiempo, y si no me dan, eso es peligroso, porque en eso ellos incluyen. Pero el Estado, pero más peligroso es, claro. perdóneme, más peligroso es que yo tengo retenida mi mercadería, estoy perdiendo. ¿Y quién responde no es un por mí? problema de 60 días de mercadería. Yo creo que no es así. De trámite, pero si es un trámite que me permite a mí hacer una inversión. Yo creo que la mercadería nunca se da en esos tiempos grandes. Creo que se ha disminuido el tiempo de despacho de la mercadería. Lo que yo le quiero decir es que yo le recomendé al presidente que vetara la ley por inconveniente. Iba a preguntarle eso. ¿Usted le va a recomendar? Ya le recomendé al presidente. Que vete esa ley. Él sabrá. Sería el segundo veto. Sí, pero eso tiene implicaciones políticas déjeme de terminar. toda naturaleza. Déjeme terminar. Pero le he dicho a la gente de aduanas que están en la obligación, después de, si el presidente decide vetarla, que no lo sé, esa es una resolución muy íntima de él y de su grupo de asesores, secretarios, sobre todo el jurídico, el secretario técnico, es de lo más íntimo de él, y yo voy a respetar lo que él diga. El ministro Tarsis ha pedido que se observe la ley, ¿verdad? Entonces, o sea que también el ministro Tarsis, que es pro empresa viene privada, del sector, el empresario, y viene digamos, del sector en el buen privado. sentido de la palabra, ¿verdad? No voy a pensar que estoy dudando yo del ministro Tarsis, a quien aprecio mucho y le mando un saludo. No, viene del especial. sector privado, es un empresario. Claro. Entonces, él también le ve cuestionamientos a la ley. Entonces, lo que yo le he dicho a la gente de aduanas y al equipo técnico que yo tengo en el ministerio es, miren, si el presidente vetara esta ley, estamos en la obligación moral de hacer una propuesta en menos de 30 días, dando una respuesta al espíritu de la ley que tiene esta iniciativa. Entonces, quiero decirles que aún si el presidente vetara la ley, estamos comprometidos a que vamos a dar una respuesta legal con una iniciativa de ley que pueda ser viable, que facilite todo, en el que vamos a consultar a los interesados, ¿verdad? Para sustituirla, porque creo que es un deseo de todo el mundo solucionar el problema del paso. Inclusive quiero decirle que llamamos a un consultor de afuera para que
haga una propuesta de reorganización de la Dirección General de Aduanas, porque creemos que hay que darle alguna especialización a las unidades internas y procedimientos. Así es que estamos conscientes del problema. Nos parece que esta ley tiene algunos problemas que hay que resolverlos y en eso estamos. Diálogo con Ernesto López.